si estás buscando una excelente tarjeta de video que te dé buenos rendimientos y que puedas jugar prácticamente lo que sea, te voy a decir por qué esta RTX 3060 es una excelente opción, aunque estemos en este año 2024. Si lo estás viendo después de este año, todavía sigue siendo una muy buena opción, y además porque es muy seguro que con el paso del tiempo va a ir bajando más su precio. Estamos hablando de que en su momento esta tarjeta de video a mí me costó un precio aproximado de 8,600 pesos mexicanos, que vendrían a ser unos $430, $440 aproximadamente, pero hoy en día la puedes encontrar mucho más barata, aproximadamente en unos $300, que vendrían a ser unos 6,000 pesos mexicanos, y hablando exclusivamente de esta marca, este modelo. ¿Por qué este modelo y no otras 3060? Dentro de una gráfica que puedes encontrar en internet, menciona que dentro de las 3060, la Gigabyte, en este caso esta que es de 3 ventiladores, de 12 GB de video, es de las mejores opciones que hay. ¿Por qué? Porque tiene más enfriamiento, tiene más gigas, y además que es de Gigabyte, que es una garantía muy notable. ¿Qué podemos notar en esta tarjeta de video? Trae pues todo lo que es el Ray Tracing, trae los DLSS, o sea, trae unas nuevas tecnologías para los juegos, y esta no incluye más que la pura tarjeta de video, no trae ninguna otra cosa en la caja. De hecho, tú lo puedes notar aquí en el video. De hecho, este video lo hice ya bastante tiempo, hace más de un año, solamente que no había podido editarlo por algunas cosas, pero aquí te lo vengo a mostrar diciéndote que la verdad es una buena opción. No te voy a decir que es la mejor, porque depende de lo que tú quieras hacer, pero es una de las mejores opciones que puedes tener en cuenta al momento de buscar una tarjeta de video. Te reitero específicamente que sea este modelo, y además que lo puedes encontrar a un precio más accesible que en años pasados. Te lo comento igual que puedes trabajar con esta tarjeta de video con cualquier procesador que no tenga gráficos integrados y que te vaya a funcionar bastante bien. En cuanto al material, es bastante resistente, es muy bonita estéticamente, tiene lo que es un poco de RGB en la parte de arriba de la tarjeta de video, que es lo que dice Gigabyte, que puedes editarlo con su propio software de Gigabyte sin ningún problema. Aquí lo vamos a ver que está del lado derecho. Tiene un conector nada más de 8 pines. La mayoría de las fuentes de poder lo tienen, inclusive la fuente de poder que mostré en una review y un unboxing aquí en el canal, te lo voy a dejar aquí arribita para que la puedas ver. Ese es totalmente compatible. Vemos aquí las 4 entradas que tiene, que son 2 HDMI y 2 DisplayPort, para que puedas poner 2, 3, 4 monitores, incluso si tú quieres. En mi caso ahorita tengo 2 monitores y funciona perfectamente bien. Esta, te reitero, vale la pena para jugar lo que tú quieras. También es muy buena y decente para renderizado y video. Si la verdad lo que haces es más pesado, quieres todavía edición, juegos, transmitir en línea, te recomendaría a lo mejor que buscaras algo un poquito más arriba para que no sientas que te queda muy limitado. Pero ojo, sí funciona bastante bien, está muy potente esta tarjeta de video y está envejeciendo muy bien. Debes de tener en cuenta que debes de tener un monitor, un gabinete amplio donde pueda caber, porque la verdad sí está grandecita esta tarjeta de video, así que debes de tener eso en cuenta, que puedas tener un gabinete amplio para poder meterla sin problema. Como comentarios finales te puedo decir que esta tarjeta de video es una excelente opción, hablando si la encontramos nueva en un precio más barato de 6,000 pesos, y además, totalmente nueva, claramente, es una excelente opción. Si tú lo que buscas es ciertas ediciones, ciertos juegos o bien solamente jugar, esta tarjeta de video es para ti. La mayoría de las tarjetas que son más potentes, hay que ser ya muy quisquillosos para querer jugar todo en 4K. Obviamente con esta tarjeta de video puedes jugar lo que quieras, puedes jugar todo lo que tú quieras, vieja, nueva generación de juegos. Claro, no todo lo vas a poder jugar en Full HD, toda la calidad hasta arriba, pero la mayoría de los juegos ahorita sí. Entonces vale la pena por el precio de menos de 6,000 pesos, sí vale la pena. Si es más barata, créeme que todavía más. Claro, si está más arriba de los 6,000, 7,000 pesos, puedes encontrar otras alternativas que te pueden ofrecer prácticamente el mismo rendimiento a un bajo costo. Pero te estoy hablando de mi experiencia, tengo ya más de un año usándola, es excelente mi tarjeta de video hasta ahorita, es la que estoy usando, no veo ahorita la necesidad de cambiarla. Entonces la verdad puedes usarla un buen tiempo, 1 año, 2 años, después la puedes vender si gustas o conservarla para otro ensamble, pero créeme que es una muy buena opción. Te puedo decir que cualquier duda que tengas puedes dejar en los comentarios, voy a tratar siempre de responder, cualquier cosa estamos ahí a la orden. Y sin nada más que decir, espero que te haya gustado, espero te haya servido, deja tu like, tu comentario y sobre todo suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Cuídate mucho y nos estamos viendo en un próximo video.